cualquier consulta igual siempre pueden hacérmela. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada, lo que hemos revisado hasta ahora? Y que ya estamos revisando el procedimiento de la reorganización de la empresa. La clase pasada también nosotros estuvimos viendo una serie de asuntos prácticos, hablamos sobre la resolución de reorganización, hablamos del contenido de lo que tenía esa resolución, hablamos algunas cosas con respecto a cómo, lo mencionamos, cómo se verificaban los créditos, hablamos de qué acreedores, cómo actuaban los acreedores, las preferencias. ¿Tienen alguna duda con respecto a la clase que vimos con la semana pasada, el jueves? Profe, yo estuve revisando el video que cuando estábamos la clase anterior a la anterior, y me gustaría que me explicara la objeción de créditos e impugnación. Yo sé que dio un ejemplo ese día, casi que si él tenía 50, o sea, tenía 100, un crédito de 100, yo tenía 50, pero como que todavía no me queda muy claro cómo es eso, objetivo de impugnación. Ya, cuando uno Objeción de los entiende... créditos, objeción de los créditos. Sí, la objeción de los créditos. Cuando uno entiende las características de los procedimientos concursales y nosotros comprendemos que es un procedimiento donde lo que yo hago es que obligo a mis acreedores a concurrir a un procedimiento concursal al que voluntariamente ellos no concurrirían, sino que exclusivamente se justifica por el presupuesto objetivo de los procedimientos concursales, que es la insolvencia y la cesación de pagos. Entonces nosotros entendemos que los acreedores a la vez son como adversarios unos de otros, ¿verdad? Se comprende eso, a pesar de que actúan de forma conjunta en la Junta de Acreedores. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que en la etapa de verificación de crédito, porque les queda claro lo que es la verificación de crédito. Sí, ¿verdad? Cuando yo concurro al procedimiento concursal a verificar, mediante prueba documental, que yo tengo una determinada creencia contra esta empresa deudora que yo requiero que se pague en este procedimiento concursal, y en esa misma instancia yo tengo que argumentar las preferencias que yo pueda tener de este crédito en particular. ¿Por qué? Porque es fundamental más adelante, porque cuando se ofrece la propuesta de reorganización, también se produce una distinción entre los distintos tipos de créditos que se van a ver en ese procedimiento. Y en ese caso, cuando nosotros hacemos la distinción, ofrecemos diferentes formas de pago, generalmente preferentes para los créditos preferentes, y para los demás tengo otro tipo de criterios, ¿no? Cuando hacemos la distinción de orden. Entendiendo eso, nosotros sabemos que cuando los acreedores presentan sus créditos a ser verificados dentro de este procedimiento de reorganización judicial, puede ocurrir que otro acreedor no esté de acuerdo con el crédito que yo me ponía yo, como por ejemplo, con un crédito que yo estoy alegando, y que argumente, por ejemplo, que el crédito que yo estoy alegando se encuentra pagado, que existe un acuerdo distinto, que en realidad no es por ese monto, que yo soy persona relacionada. Todos esos son casos en los que podría haber una objeción y una impugnación. Cuando esto ocurre, esto es después de que yo presento y verifico el documento, acompaño el procedimiento. Después de eso, otro acreedor, pensemos usted, impugna el crédito que yo estoy presentando a ser conocido en este procedimiento. Una primera etapa es evaluada por el veedor o la veedora en este procedimiento, donde ve y revisa los de la prueba documental que tiene y llega a la conclusión o no si este es un crédito que se puede tener por impugnado o por objetado. Si considera que no, y pues al final, cuando termina todo el proceso de verificación, que yo les decía que en la reorganización no existe verificación ordinaria ni extraordinaria, sino que se verifican créditos casi en todo momento. Una vez que termina, cuando ya está casi por la cuenta final, entrega un informe de todos los créditos verificados. Y allí indica los que considera que tienen una buena razón para ser impugnados. Y en ese caso, si nos encontramos ante estos créditos que tienen alguna buena razón para ser impugnados, estos son conocidos por tribunales. Y el tribunal es el que finalmente va a determinar si se tiene por impugnado definitivamente ese crédito en particular, o porque puede ser por el monto total, digamos que yo estoy cobrando 100 y se impugnan los 100, o me van a impugnar solo 80 porque en realidad todavía me debe 20. Así es el procedimiento en general de que se trata cuando yo hablo de impugnación. Probablemente nosotros, dentro de lo que estamos estudiando hasta ahora, no vamos a ver más allá de entender de qué se trata la impugnación y de qué se trata la objeción. A lo que voy, en una evaluación yo no le voy a pedir que usted me impugne ni me objete un crédito, pero sí que sepa lo que yo acabo de decir recién, de qué se trata, cómo lo ve, qué es lo que hace el veedor, de qué se trata la verificación de crédito. Eso sería lo que yo puedo pedirles dentro de lo que alcanzamos a ver dentro de los contenidos que fueron un poquito acotados por una paralización importante. ¿Lo entiendo un poquito mejor ahí? Sí, profe. Le ayuda mucho, y se lo digo a quienes están presentes y a quienes eventualmente van a ver la clase después, hacer lo que nosotros hicimos en la clase pasada, es decir,
tener el texto, tener las clases que yo estoy diciendo, estoy aclarando dudas, y ir viendo cómo se hace en el procedimiento. Porque ahí le va a quedar claro cómo se verifican los créditos, le va a quedar claro que la verificación se produce en todo momento, van a ver la resolución que dicta cuando al final, de cuando se presentan todos los créditos, el veedor o veedora entrega un informe de todos los créditos reconocidos, y cómo eventualmente traspasa alguno a conocimiento de tribunales. Entonces ahí le van a ir quedando más claro, claro, yo les doy la explicación pero para que ustedes lo puedan ver como es práctico. Cuando es práctico se hace más fácil. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo que hemos revisado hasta ahora del procedimiento de reorganización o de cualquier otro procedimiento si que ya están estudiando? Sí, profesora, yo tengo una duda respecto al veedor. Dígame. Ya, en la otra clase se había hablado de que la reorganización no podía prosperar si es que el veedor y los acreedores no funcionaba el acuerdo, pero, o bueno, la propuesta para salvar a la empresa. Pero se hablaba de un criterio, que si el criterio que tenían los acreedores y el veedor no daba como resultado de que la empresa era, ¿cómo decirlo?, que se podía Viable. salvar los negocios, exacto, viable. Bueno, que todo recaía en el criterio simplemente de los acreedores y el veedor. Pero cuando se habla del criterio de los acreedores y el veedor, significa de que, o sea, también el veedor, quien presentó la propuesta, también está en contra de la propuesta en sí, o es que la propuesta no pudo no pudo convencer a los acreedores de la propuesta. ¿A qué se refiere con eso? No, bueno, le explico bien. El veedor piense que el veedor no representa ni al acuerdo de reorganización ni representa a los acreedores. El veedor es una institución, una figura creada por la ley 20.720, que lo que le importa es ver si esto puede ser reorganizado o no. El veedor no es siempre quien presenta la propuesta de reorganización. La propuesta de reorganización que nosotros revisamos en la clase anterior la presenta la empresa deudora. La empresa deudora es la que inicia el procedimiento, porque es un procedimiento de carácter voluntario, no lo puedo obligar a una empresa a presentar su reorganización, y en una etapa posterior, que nosotros revisamos en la clase anterior, presenta el acuerdo de reorganización judicial. Cuando se presenta el acuerdo, y esto lo hace nuevamente la empresa, el acuerdo de reorganización judicial lo presenta la empresa. Nosotros lo revisamos en la clase anterior. ¿Qué hace el veedor? El veedor, una vez que ya tiene la solicitud inicial de la empresa y aparte tiene todos los informes contables que incluye este primer escrito que presenta la empresa, y después ya conoce la oferta que hace la empresa, que era lo que yo les mostraba en la clase anterior, cuando se hacía una distinción entre los acreedores con crédito preferente y después se hacía una distinción con respecto a los demás tipos de acreedores balistas. Una vez que él conoce o ella conoce todo esto, el veedor o la veedora hace un informe, que fue lo que yo también les mostré. Y en ese informe hace como una especie de relación de los hechos, donde indica el estado de la empresa, lo que la empresa declara, qué es lo que ofrece la empresa, qué es lo que ofrece si se hace distinción para los acreedores balistas, los acreedores preferentes. En el caso del escrito que nosotros vimos, aparte, se presentaba la propuesta de que hubiera una reunión de acreedores que participaran en ciertas decisiones relevantes que se iban a tomar en el acuerdo de reorganización, como por ejemplo la venta de activos, continuación del giro, etcétera. Todo esto lo presenta, es como un análisis objetivo que hace el veedor. Cuando este análisis objetivo que hace el veedor al final de este escrito dice, me parece que se cumplen los requisitos que establece la ley para que nos encontremos ante un procedimiento de reorganización judicial, y aparte me parece que es como una propuesta plausible. No dice más que es el veedor. Y después de esta etapa, acuérdense que cuando el informe o la propuesta de reorganización de la empresa se presenta por lo menos con 10 días de antelación de esta junta constitutiva, donde nosotros nos reunimos, el veedor, deudor, empresa deudora, y acreedores para tomar la determinación que usted me está preguntando. Entonces se llega ahí y concurre el veedor, y el veedor lo que hace es indicar esta propuesta de reorganización, mostrarla, no es que la presente como propia, porque no es propia. ¿Se entiende? Me dice Karen si es como una especie de mediador entre empresas deudora y acreedores. Sí, pero también es como un agente especialista, porque recuerden que cuando nosotros hablamos del procedimiento de reorganización, nosotros estamos hablando de una empresa que es viable. Esa es la palabra que estaba tratando de buscar el compañero que me hizo la pregunta recién. Y lo que viene a hacer el veedor es también analizar eso, porque el veedor en realidad está velando más que por los intereses de la empresa en particular y más que por los intereses de los acreedores del sistema, ¿no? De ver si esta es una empresa que
nosotros entendemos que es viable y por tanto debe ser reorganizada y se deben hacer todos los esfuerzos que nosotros estamos viendo para reorganizarla, o de plano ya es una empresa que no solamente sufre de una mala administración, sino que ya no es un negocio viable y por tanto debe terminarse, y en ese caso nosotros pasamos a lo que hemos mencionado, que esta liquidación refleja, es decir, este procedimiento de reorganización que se empezó por solicitud de la empresa deudora, no es ya un procedimiento de reorganización, sino que en realidad debe pasar a liquidación. Entonces uno podría decir que es una especie de mediador, pero es más que eso. En realidad es como la voz experta que se hace cargo del procedimiento, representa al sistema y lo que busca es determinar si nos encontramos ante un procedimiento de reorganización o si esta empresa en realidad, en virtud de los antecedentes contables, no cuenta con los suficientes antecedentes, realmente está absolutamente liquidable y ya no puede ser salvado. Esa es la función del veedor. Entonces, claro, en esa primera junta, la junta constitutiva, donde se reúnen empresas deudoras, el veedor y los acreedores, puede ocurrir que de los antecedentes que se acompañaron en el acuerdo propuesto, los acreedores no estén de acuerdo. Entonces, no contando con el acuerdo de los acreedores y el veedor estando presente en esto, se decide que este procedimiento ya no continúa como reorganización de la empresa, sino que como liquidación refleja. Porque también piense que otra de las características de este procedimiento y que tiene que ver con la forma en la que finalmente se creó el procedimiento de reorganización es que sí, es un procedimiento voluntario, depende de la voluntad de la empresa, pero el que pueda ocurrir también se define con la junta de acreedores, a fin de que los acreedores también tengan participación de esta decisión, que no sea exclusivamente de la empresa. Entonces, en esta junta constitutiva, por eso los acreedores podrían decir, no, no estamos de acuerdo, no nos parece un buen acuerdo, porque veámoslo desde el punto de vista de los acreedores, es decir, no siempre nos pongamos desde el punto de vista de la empresa deudora. Si nosotros estamos desde el punto de vista de los acreedores tienen el derecho a ser pagados preferentemente, o el derecho a ser pagados con respecto a la obligación que la empresa tiene con respecto a este acreedor. Ustedes vieron cómo esto opera cuando lo revisaron las obligaciones. Tienen este derecho que les da la ley, al pago, ¿no? Y hacerse cargo incluso de todos los bienes de la empresa a fin de poder hacerse pago suficiente de aquella obligación. Eso es algo súper importante en derecho, el satisfacer a los acreedores. Si yo no permito una instancia en este tipo de procedimientos en que puedan opinar los acreedores y no cuento con un apoyo suficiente de los acreedores, entonces tampoco estamos hablando de una empresa viable. Porque acuérdense que por la protección financiera concursal, que se define en 30, 60 y se puede extender a un poquito más de tiempo, la empresa, incluso los mismos acreedores, ya ni siquiera pueden seguir cobrando sus créditos, no pueden ejecutar a la empresa, no pueden ejercer cosas que naturalmente pueden ejercer. Y incluso si hablábamos de prestadores de servicios básicos como la luz, el agua, teléfono, internet, puede ocurrir que en este acuerdo de reorganización, como esos créditos no tienen preferencia, por la protección financiera concursal, les tienen que mantener la continuación del servicio sin recibir pago. Entonces, nosotros entendiendo que ese es un sacrificio importante que están haciendo los acreedores y que incluso dentro de la propuesta que revisamos puede ocurrir que la empresa deudora proponga nuevos plazos para pagar, distinto de lo que se había figurado y acordado mutuamente entre la empresa deudora y la institución financiera, en el caso de los ejemplos que nosotros mirábamos, y pueden extender el plazo. Por ejemplo, ya estaba para cobro ahora, a principios de año, y esta empresa en particular estaba pidiendo un año más de plazo. Entonces eso nosotros le pedimos bastante a los acreedores, entendiendo como le estamos pidiendo tanto a los acreedores, es que se da esta posibilidad en la Junta Constitutiva, y acuérdense que la primera junta que ocurre en todos los procedimientos concursales, tanto en el de liquidación como en el de reorganización de la empresa, la primera junta de los acreedores con el veedor, o en su caso el liquidador, es esta Junta Constitutiva donde se toman estas decisiones relevantes. ¿Se entiende ahí un poquito más o no? Sí, profesora. Y en caso de que los acreedores obviamente estén en contra de la propuesta, el veedor no tiene ninguna forma de... porque por lo que yo entiendo, el veedor también encontró que la propuesta era verosímil, por lo que yo entiendo que era seria. ¿El veedor no tiene ninguna incidencia en convencerle de alguna manera? ¿Podría el veedor, si considera que es una buena propuesta o si considera que es una propuesta que pueda ser mejorada, otorgar un plazo, les dan un plazo de 5 o 10 días para que el deudor proponga una nueva o haga una modificación a su propuesta y esta se presenta nuevamente a los acreedores? Pero si los acreedores nuevamente no están de acuerdo con esta propuesta después de este plazo cortito que me da la ley, entonces ahí sí se pasa a la liquidación refleja.
En el caso que yo revisé, que les iba a mandar la resolución, que no fue la que vimos ese día, se tomó la determinación en la misma audiencia. Probablemente el veedor, cuando en el caso específico que yo estoy viendo, probablemente tomó la determinación así porque no contando con, porque aparte en el caso que yo estaba viendo del ejemplo, incluso ni siquiera estaban tomando como su derecho a votar y ni siquiera se presentaban a esta junta constitutiva los acreedores porque ni siquiera estaban interesados en que se produjera la reorganización. Entonces, como veía tan poca voluntad, acudían como 3 acreedores de todos los acreedores que se encontraban verificados dentro de este procedimiento, que al contar, como uno no cuenta con el apoyo de los acreedores, el veedor tomó la determinación de no, ya finalmente pasemos a la liquidación refleja porque no contamos con un apoyo mínimo de parte de los acreedores y en realidad lo que quería decir ni siquiera se presentan a la audiencia con y otro que se presentaba, que era un banco en particular, acudía a la audiencia y ni siquiera indicaba cuál era su intención de voto. Entonces, claramente no estaban de acuerdo con el procedimiento de reorganización y querían pasar a liquidación. Ese es uno de los defectos de este procedimiento. Porque, claro, está bien que nosotros garanticemos esta garantía, protejamos la obligación que tiene esta empresa deudora para con sus acreedores, pero también de esa forma tan fácil permitimos que fracase esta gran oportunidad que nos da la ley 20.720 y que nos lleva a que la realidad, nosotros actualmente tenemos muchos más procedimientos de liquidación que de reorganización de las empresas, y que el espíritu de la normativa que nosotros revisábamos al principio del semestre, y que aparece en la ley, incluso si ven como en la parte inicial de la ley, era precisamente lo contrario, que la excepción fueran los procedimientos de liquidación, que es como la quiebra antigua que veía yo en su momento, cuando yo estudié, y la reorganización fuera la regla. Entonces, ese fue un defecto que tiene la normativa. Pero es un defecto que se condice como con nuestra realidad dogmática chilena, donde la protección del acreedor y la protección del crédito es un principio sumamente importante y lo relacionan con la estabilidad económica del país, más que la protección del deudor. E incluso cuando se habla de lo que yo les mencionaba también al principio de cuando estudiábamos, cuando se habla de la protección del deudor consumidor, es aún más grave este principio donde no es como un principio tan importante la protección del deudor que se encuentra en un conflicto económico importante, que como el pago de la acreencia. Siempre lo más importante es pagar la acreencia, incluso en estos procedimientos. Uno puede estar de acuerdo o no con ello, pero esa es la forma en que se redactan en general las normativas cuando hablamos de estos principios de carácter concursal. Pero se hace por lo que les digo, en general es este susto de si yo no garantizo a los acreedores, entonces eventualmente no voy a tener quien me dé créditos y así. Ese es el susto, protección del crédito en Chile, que se da también en otras realidades legislativas, no solamente en la nuestra, pero la nuestra se da bastante. En otras legislaciones como la española ha mejorado, y bueno, la colombiana también ha mejorado bastante la protección del deudor, y también de la empresa deudora y del deudor consumidor, incluso en cuanto a la responsabilidad que tienen las instituciones financieras cuando a nosotros nos dan un crédito determinado. Es decir, no es solo responsabilidad mía, de deudora y responsable, sino también de mi acreedor, de por qué me da un crédito si yo no tengo la base económica para poder eventualmente pagar. ¿Ahí le queda un poquito más claro? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda de todo lo que hemos revisado? Profe, quiero hacer otra pregunta. En la propuesta de organización, en la etapa de la continuidad de los suministros, venta de activos y de los nuevos recursos que el veedor propone, la continuidad, eso es ¿en qué periodo específico? O sea, cuando hace la propuesta, lo hace antes, porque vende algunos activos para poder hacer esos pagos. ¿Cómo? No le entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cómo hace efectiva la propuesta de la continuidad de los suministros? O sea, porque dice que va a tomar la venta de algunos activos para mantener la continuidad de algunos suministros cuando la empresa sea viable. ¿Cuándo hace la solicitud? ¿Cómo la gestiona? ¿Cómo la ejecuta? ¿En qué periodo? ¿En el qué periodo? Depende, porque puede ocurrir que la empresa, en la misma propuesta que presenta de reorganización de la empresa, ya solicite la continuidad del suministro. Y en ese caso es algo que esto va a ser evaluado por el veedor o la veedora, y en la junta constitutiva es donde se va a determinar esta continuidad del suministro. Pero en la protección financiera concursal, cuando se resuelve sobre la protección financiera concursal, se puede indicar, mediante la solicitud que presentó la misma empresa deudora, el realizar esta continuidad del suministro.
yo, para poder solicitar la continuidad del suministro, y esto se encuentra establecido en el artículo 55 de la ley, yo tengo que tener por lo menos el apoyo de un 20% del pasivo que hasta este momento se encuentra en el procedimiento concursal. Y esto puede ser definido 8 días anteriores a la fecha de la resolución de reorganización, que fue la resolución que nosotros revisamos con anterioridad. Para que a nosotros nos quede un poquito más claro esto, porque claro, yo lo digo de esta manera, pero para que a ustedes les quede claro, está de todas maneras en los textos en los que hemos revisado hasta ahora y está en la ley también de forma muy clara, yo recomiendo hacer un bonito, como un esquema general para que ustedes entiendan cómo se da la solicitud de la empresa deudora, en qué momento se presenta la continuidad del suministro, en qué momento se define mediante la resolución de reorganización de la empresa, y después cómo se van dando las distintas verificaciones, porque recuerden que las verificaciones se dan en todo momento. Entonces, de esa manera para que le quede un poquito más claro. Pero como dentro de lo legislativo, esto se encuentra regulado en el artículo 55 de la ley y me indica este porcentaje mínimo con respecto a qué es lo que yo puedo pedir con respecto a esta continuidad del suministro y que debiera representar no más de un 20% del pasivo que yo tengo, porque esto también, como nuevamente, como garantía para los acreedores también. Y porque es una gran solicitud que yo hago mediante esta continuidad del suministro, porque le estoy pidiendo que continúen suministrando, entregando un servicio sin que yo como empresa deudora esté pagando esa crédito. ¿Te queda un poquito más claro ahí? Ya. ¿Alguien más tiene otra duda, otra consulta que me pueda hacer? ¿No? Ya, entonces yo hoy día voy a continuar. Profesora, dígame. Yo sí. Con respecto a las audiencias siempre son las mismas o cambian en cada caso? Porque las audiencias que habían en la renegociación de la persona natural me parece que son distintas a las otras audiencias. Esa era mi pregunta. Ah, no, porque todos los procedimientos son distintos unos de otros. Entonces, sí, comprendo lo que me está diciendo. Y recuerde que la renegociación de las deudas de la persona natural es un procedimiento esencialmente, absolutamente distinto a todos los otros procedimientos que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento de carácter administrativo, no es un procedimiento de carácter judicial. Todos los otros procedimientos que nosotros estamos revisando, la reorganización de la empresa, la liquidación de la empresa, son todos procedimientos de carácter judicial, es decir, se llevan ante el Tribunal de Letras en lo competente, del domicilio de la empresa deudora, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos revisado hasta ahora. Cuando nosotros hablamos del procedimiento concursal de renegociación de las deudas de la persona natural, este es un procedimiento de carácter administrativo que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y nosotros lo revisamos en su momento, pero ese es sumamente distinto a esto. O sea, ni siquiera se parece. Porque incluso cuando nosotros vemos el procedimiento de liquidación, que es algo que yo les he mencionado, que hemos revisado en algún momento, de forma general, por supuesto, se puede dar incluso lo que es el juicio de oposición, cosa que en la renegociación nosotros no tenemos esa posibilidad del juicio de oposición, como tampoco lo tenemos en la reorganización, en cuanto yo no estoy buscando liquidar a la empresa o liquidar el patrimonio de la persona natural. Entonces esa es la diferencia. La renegociación de las deudas de la persona natural tiene su propia forma de tramitarse, que es distinta. Las audiencias son las que nosotros revisamos en su momento, que son 3, y que se llevan ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que no tienen nada que ver con la reorganización de la empresa. La reorganización de la empresa es las etapas que nosotros estamos revisando ahora, es decir, la presentación de la solicitud, eventualmente que se dicte la resolución de reorganización, después cuando se fijan los pagos que se le van a hacer al deudor, después que se presente el acuerdo de reorganización, esto todo de forma general, porque entre medio se van verificando créditos, recuerden, y después de esto que se presenta el acuerdo de reorganización que presenta el deudor, se presenta un informe del deudor, donde se pronuncia sobre todo lo que hemos revisado hasta ahora, y después de esto viene la junta constitutiva, que es la primera junta donde se reúnen los acreedores que hayan verificado crédito hasta esta etapa, como así también los acreedores que la misma empresa deudora ha mencionado en su escrito inicial de solicitud de reorganización, y en esta junta se toman estas decisiones importantes que yo les he mencionado hasta este punto en general. Es la junta más importante, se produce la confirmación del veedor, una serie de cosas. Este es el procedimiento de reorganización. Cuando vemos el procedimiento de renegociación, es absolutamente distinto, también se inicia voluntariamente por la persona deudora, se presenta una solicitud y general en línea, a pesar que se puede hacer también en físico, ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, después se dicta una resolución y tampoco interviene el veedor en este procedimiento de renegociación. En este procedimiento de renegociación de las deudas
de la persona natural interviene la superintendencia. La superintendencia interviene como una facilitadora de los acuerdos, más que mediadora. Y yo les decía que en la realidad, más que ser una facilitadora, lo que hace es que viene a apoyar la gestión de la persona deudora, que muchas veces en este procedimiento, porque la misma ley no lo exige, concurre sin representación de un abogado o una abogada. Y que yo les decía, los acreedores que concurren a esta primera audiencia de determinación del pasivo, de este procedimiento administrativo, concurren todos representados por abogados. Entonces, para poder nivelar un poquito el procedimiento y que se produzca algún nivel de justicia en la forma de que se pueden sentar a negociar, el representante o la representante de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento actúa apoyando bastante a la persona deudora. Y después de la audiencia de determinación del pasivo, tenemos la determinación de activo y eventualmente pudiera ocurrir que tuviéramos la audiencia de liquidación, ¿no? Ese es el procedimiento de renegociación de la deuda. Absolutamente distinto de la reorganización. Si bien ambos que tienen que ver con el mismo principio que tiene la ley de buscar que un patrimonio, sea el patrimonio de la empresa o el patrimonio de la persona deudora, no sea liquidado por una mala administración. Ambos tienen el mismo fundamento, pero como estamos hablando de la persona deudora, es un procedimiento que la ley prefirió hacer un procedimiento especial de carácter administrativo, que en la ley de quiebras no existía, que es lo que hemos revisado hasta ahora, y la reorganización, un procedimiento judicial, porque por la misma naturaleza, y ustedes han visto la cantidad de conocimiento técnico que exige, este procedimiento requería ser conocido por un tribunal especializado, que en la realidad todavía no tenemos un tribunal especializado, pero se justifica que se cumple con este principio que establece la ley porque antes de operar bajo la ley 20.720 se crearon unos cursos especiales que debieron tomar todos los tribunales de letras de lo civil para conocer cómo iban a operar estos procedimientos. Entonces, en eso nosotros tenemos ese principio que veíamos al principio de clase cuando se hablaba de que nos encontrábamos ante una justicia especializada. Si bien el espíritu que tenía la normativa era que tuviéramos tribunales mercantiles y finalmente lo que se busca, que es una justicia sumamente especializada en temas que ustedes mismos pueden ver que no tienen alguna relación con lo que uno estudia en civil, pero en realidad son procedimientos súper especiales que se conocen exclusivamente en derecho concursal. Entonces, eventualmente, a pesar de que actualmente no va a tener ninguna prioridad por todo el proceso constitucional que nosotros nos encontramos, pero eventualmente debiéramos tener justicia absolutamente especializada y que se ocupe de estos procedimientos porque es demandarle demasiado a los tribunales de letras en lo civil. ¿Se entiende entonces ahí la diferencia? No me acuerdo la persona que me preguntó. Parece que fui Janina. Sí, profesora. Ya. Y si lo pensamos en el procedimiento de liquidación, sumamente distinto a todo lo que hemos revisado hasta ahora. Porque el procedimiento de liquidación se presenta de liquidación forzosa de la empresa deudora, se presenta la solicitud donde se pide la liquidación forzosa por parte de 2 o 3 acreedores, donde se justifica por qué razón se pide la liquidación de esta empresa, que en este momento lo que ellos conocen es que ha cesado en el pago de las obligaciones que les debe, y ocurre, después se fija por el tribunal una audiencia, y en esta audiencia, la primera audiencia de la liquidación, puede ocurrir que la empresa liquidadora la empresa que está buscando ser liquidada termine el procedimiento de liquidación por una serie de días que ustedes no van a alcanzar a ver, o probablemente yo lo voy a ver sola y ustedes lo van a poder ver después, donde incluso se puede oponer, que tampoco existía bajo la ley de quiebras, es decir, se presentaba la solicitud en este nuevo procedimiento y la empresa puede estar no de acuerdo con que se liquide. Y en ese caso la ley me posibilita este juicio de oposición y inicia toda una tramitación del juicio de oposición, con prueba, etcétera, todo ante el Tribunal de Letras en lo civil, cuando me permite esto objetar. Ahora, los fundamentos para yo poder oponerme al cobro a este procedimiento de liquidación son súper acotados y en general se refieren a estas facultades que me da, parece que es el 464 del Código de Procedimiento Civil, donde se puede argumentar que ya se ha pagado la obligación, se puede argumentar que yo he pactado otra forma de pagar, se puede argumentar que esa obligación se encuentra novada, etc. En general se refiere a que de alguna forma yo ya he pagado ese crédito. Fíjense que entonces el procedimiento de liquidación es absolutamente diverso al de reorganización y absolutamente distinto al de renegociación de las deudas de la persona deudora. El de liquidación voluntaria de la persona deudora no es un procedimiento administrativo, sino que es un procedimiento también de carácter judicial y también la liquidación forzosa, y todo se lleva nuevamente ante el Tribunal de Letras en lo civil de la persona deudora, el domicilio de la persona deudora. Pero todos los procedimientos son distintos, ninguno es igual a otro. Lo que sí podemos ver en el caso de el procedimiento de liquidación voluntaria de la persona deudora, que muchas veces se va a remitir, y la parte de la ley no lo regula, a el procedimiento general ya establecido
en el procedimiento de liquidación de la empresa deudora. Esa es como la única, hay algunas cosas que son paralelas, hay algunas cosas, de hecho, al comienzo de la ley, cuando ustedes la revisan, en el artículo 2, me habla de ciertos conceptos que son comunes a todos los procedimientos o cosas esenciales que yo debo conocer. Ese es un artículo súper importante, bajo ningún punto tiene que sabérselo de memoria, pero sí conocerlo y saber que ahí define cuáles son los procedimientos, me define lo que es veedor, me define lo que es liquidador, me habla de los quórum para tomar decisiones, el quórum especial, para que lo vayan viendo o lo conozcan, si es que alguien alguna vez le pregunta o lo quieren conocer. Entonces sí, todos los procedimientos son distintos unos de otros. La forma para eventualmente, no solo para esta evaluación, sino en lo futuro lo quieran conocer, hacer un esquema general, yo siempre considero que hacerlo por escrito ayuda un poquito más para poder distinguir unos de otros. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, tiene toda la razón, si yo he estado haciendo un dibujo. Sí, es la única forma, porque si no se confunde bastante uno. Profe, una pregunta conforme al procedimiento de reorganización de la empresa deudora. ¿Hay alguna forma de como presionar, entre comillas, a los acreedores? Yo tengo entendido que se necesita 3/4, pero luego de pasar que el veedor diga, ok, y como acepte todos los requisitos de la propuesta de reorganización de la empresa deudora, ya, ¿cómo se logra que de verdad no se pase como a la liquidación? Porque quedé como confundida cuando se dijo que si el acreedor como dice como ya, ok, no quiero reorganización, se pasaría a la liquidación de la empresa. No, pero no es cada acreedor. No es que cada acreedor diga, no quiero reorganizarme y por tanto no me reorganizo. No, es que usted no cuente con este apoyo de los 3/4. Si usted cuenta con el apoyo de los 3/4 y hay un cuarto que no está de acuerdo, igual se lleva a cabo el procedimiento de reorganización. ¿Se entiende? No es como que yo, acreedora, yo decida excluirme del procedimiento. Pero en la práctica, ¿cómo es? O sea, ¿los acreedores de verdad a veces quieren una reorganización de la empresa o buscan más una liquidación? Los acreedores siempre van a querer liquidar, siempre. Nunca van a querer reorganizar, porque a los acreedores no les importa reorganizar la empresa, lo que el acreedor quiere es que le paguen, y ojalá que le paguen lo antes posible, y que le paguen con todos los montos que se deben acumular al cobro que ellos inicialmente hicieron, es decir, con todos los intereses, todas las cauciones. No, los acreedores nunca van a querer reorganizar. Podrían querer reorganizar, y eso es lo que ocurre en la práctica, cuando el acuerdo de reorganización les da una mejor posibilidad para pago. Entonces, mira, ¿qué es lo que ocurre? Los abogados de la empresa deudora que está buscando reorganizarse buscan antes de la Junta Constitutiva reunirse con los acreedores y conversar con ellos y proponerles, mira, esta es la propuesta que presentamos y esto es conveniente para ti por esto. Y de hecho, y también en esto ayuda el informe del veedor, y eso no lo dije recién, sí lo dije en la clase anterior, porque en el informe del veedor, el veedor hace como un ejercicio donde indica, ya, esto es lo que se propone por la empresa para que esta empresa sea organizada, ojo, ¿qué ocurriría si nosotros liquidamos ahora? Indica la forma cómo se pagan los acreedores, y en la propuesta que yo les mostraba se pagaba el 100% de los acreedores que tenían cauciones reales, es decir, hipotecas y prendas, el 100% de las acreencias que tenían estos acreedores, pero para el resto de los acreedores casi nada, no les iban a pagar casi nada. Entonces lo que trata de buscar entonces esta empresa deudora es convencerles por qué este es un buen acuerdo y decirle, mira, porque si nosotros liquidamos hoy, esto va a ser menos beneficioso para ti. Y esa es la única forma de obtener el que nosotros continuemos y obtener el quórum que la ley establece para yo poder hacer este procedimiento de reorganización. Porque en general los acreedores lo que buscan es liquidar. La única forma de convencerlos es que en el escrito, en la propuesta que yo hago y en las reuniones que yo tengo con mis acreedores, es indicarle cómo este acuerdo les va a beneficiar más que el que yo les pague hoy. Y generalmente eso se va a fundamentar en que sea un negocio viable, y incluso también podría ocurrir en el caso de que yo tenga uno de mis acreedores, yo constantemente esté ocupando a este acreedor, de repente le puede convenir que mi empresa continúe en su giro. Sería la única forma de convencerlo. Esa es la dificultad que tiene este procedimiento, y por esa razón, si ustedes miraron el boletín concursal en su momento, o lo van a mirar en algún momento, se van a dar cuenta que hay pocos procedimientos de reorganización si yo los relaciono con la cantidad de liquidaciones de las empresas que encontramos. También tenemos que pensar que las liquidaciones, el gran aumento de liquidaciones también por el tema COVID, ¿no? Porque hay muchas empresas que fundamentalmente fue muy difícil que pudieran continuar su giro y que se vieron en muchas complicaciones económicas relacionadas al COVID, sobre todo las empresas que se relacionan con, restaurantes, bares, son los más complicados.
y me dice Clemente Quesada, me dice que Corona se sometió a un proceso de reorganización y gracias a ello salió a flote. Claro, porque Corona es una empresa grande, ¿no? Y probablemente buscó el acuerdo de sus acreedores y les presentó una propuesta interesante donde va lo fundamental de la propuesta de reorganización. Que la propuesta que yo haga sea interesante a largo plazo a estos acreedores y los acreedores sepan que esta espera que van a tener que tener en este procedimiento de reorganización y donde quizá van a tener que aumentar los plazos de pago en un año, se fundamenta en que la relación que yo tengo con esta empresa se va a dar a lo largo del tiempo. Es decir, pero voy a continuar teniendo negocios con esta empresa por tantos montos por el tiempo. Por eso... esto puede ocurrir. ¿Se cortó? A mí no me. Sí, no, a la profe parece, porque a mí también se me cortó. Sí, a mí también se me cortó, no sé qué pasó. Pero no sé qué sucedió porque de hecho me apagó la cámara y después me apagué yo y después volvió. No sé qué tanto perdieron, pero creo que fue poquito, ¿no? Es que Teams siempre me da problemas. Dígame. Profe, tomando con el tema de que, eso le iba a preguntar yo, como lo que dice Clemente, o sea, prácticamente lo que se pueden salvar son las empresas más grandes porque, como dice usted, los abogados van a negociar o van a presentar la propuesta en conjunto con el veedor, pero las empresas que son más chicas, que son familiares, que son restaurantes, que son así como pymes, se van al fondo del mar. Así fue, así es, y el COVID lo reflejó aún más. Por eso ahora actualmente se encuentra presentada ante el Parlamento una modificación a la ley 20.720, porque la ley 20.720 se hizo nuevamente cometieron el mismo error que cometía la ley de quiebras, que si bien se hace cargo de las deudas de la persona natural, no pensó que ocurría con las pymes y con las empresas más pequeñas que las pymes. ¿Qué ocurría con todas estas empresas? Y porque realmente estos acuerdos no les sirven tanto a esas empresas y esas empresas en general pasan a ser liquidadas. O sea, como el espíritu de la ley es mantener los negocios viables, se presentó esta modificación que fundamentalmente se ocupa de qué ocurre con las pymes. Entonces crea nuevos procedimientos, Claro. y nuevos procedimientos especialmente considerados para esas empresas. Claro, porque por ser el gobierno creó ese bono, pero esas personas que entrevistaban decían que iban a pagar las deudas que tenían, o sea, no le iba a servir así como para volver a incrementar algo en su negocio, o sea, era como para pagarle a los acreedores, eso era prácticamente. Generalmente es así, cuando se entregan bonos, siempre, y lo que yo les digo, lo más importante es la garantía de los acreedores, del pago de las deudas, de lo importante que es que cuando yo contraigo una obligación, tengo que pagar esta obligación que yo contraigo, que es verdad, es cierto, es real. Pero a nosotros nos conviene que existan las pymes, nos conviene que existan las diversas empresas, más allá de las grandes empresas, también es bueno que tengamos otros que sean, pues si nosotros pensamos en la realidad de las pymes, que quizás es algo que ustedes ya han revisado en otros ramos de comercial, esas son las que mantienen como la disputa dentro del poder contra las grandes empresas. Si nosotros seguimos destruyendo pymes y no les damos posibilidades de seguir creciendo, entonces nuevamente vamos haciendo cada vez más grande y más fuerte a las grandes empresas, los finalmente monopolios de poder que nosotros tenemos en estos grandes conglomerados de empresas, que nosotros sabemos cuáles son, ¿no? De Líder, no sé, Walmart, que son empresas gigantes, que es muy difícil que alguna pequeñita empresa pudiera llegar a competir contra un monstruo de ese porte. ¿Y alguna otra duda que tengan con respecto a lo que hemos revisado hasta este punto? O lo que ya han revisado, si han estudiado, porque tenemos la prueba la próxima semana. No, ya. Entonces ahora continúo con la materia, cualquier consulta me la van haciendo y sí, en general, bueno, ya vimos entonces lo que revisamos en la clase anterior de la reorganización, hemos visto la resolución, ya vamos como por la etapa, y dentro de las cosas que revisamos que yo les mencionaba, eran los acreedores que se encontraban, nosotros entendíamos que se encuentran como parte de este acuerdo de reorganización judicial. El acuerdo de reorganización judicial solo va a afectar, y esto en virtud del artículo 57 de la ley, a los acreedores cuyos créditos se originen con anterioridad a la resolución de reorganización. Y esto lo revisábamos cuando revisamos la semana pasada la resolución. Los créditos que se originen con posterioridad no van a ser incluidos en este acuerdo de reorganización y esto se encuentra regulado en el artículo 66 de la ley. Nosotros vimos dentro del ejemplo que vimos en la clase anterior y vimos también el fundamento de por qué estos créditos que se originan con posterioridad no se incluyen en el acuerdo de reorganización judicial. Es decir, nuevamente para reiterar la idea. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Se le activa el micrófono? Parece.
Si no me preguntan, porque les activo el micrófono. Reiterando entonces la idea de lo que estaba diciendo, que se me fue un poquito. Con respecto a estos acreedores comprendidos en este acuerdo de reorganización judicial, recuerden que solo yo puedo incluir, y fue lo que nosotros vimos en la clase anterior, a estos acreedores que se encontraban con anterioridad a la resolución de reorganización. Porque recuerden que se presenta la solicitud por parte de la empresa. Después de esto, se dicta la resolución de reorganización judicial. Yo tengo que considerar en la propuesta que yo hago de reorganización a los acreedores que se originen después de esta resolución. ¿Se entiende? Y desde esa resolución en adelante, yo debo contar. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Ya. Y esto se encuentra regulado en el artículo 57 y en el artículo 66 de la ley, si es que los quieren como mirar. Aparte, nosotros nos encontramos con una prohibición de hacer repartos, que también lo revisamos cuando vimos la resolución, donde se prohíbe a la empresa deudora repartir sumas a los accionistas o socios de esta empresa, y en el caso del ejemplo que nosotros veíamos una sociedad anónima, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, sea por la vía de reducción de capital, condonación de préstamos otorgados, reparto de dividendos, antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del acuerdo de reorganización judicial. Es decir, en esta propuesta que yo hago como empresa deudora de reorganización judicial, donde presento, y en el caso del ejemplo que nosotros vimos, donde distinguía entre los distintos tipos de acreedores para poder pagar, yo no puedo hacer como sociedad anónima ningún reparto de utilidades a mis accionistas hasta que yo no haya cumplido con el pago del 100% de las obligaciones contra ellas. Esto nuevamente para garantizar, por un lado, la seguridad del acuerdo de reorganización y por otra parte también garantizar el crédito que yo por alguna razón estoy pidiendo extensión de pagar en este acuerdo de reorganización. En el ejemplo que nosotros vimos en la clase anterior, estaba pidiendo como plazo de 1 año más para pagar esas obligaciones. Es decir, en el ejemplo que nosotros vimos en la clase anterior, durante todo ese año que está pidiendo de plazo para que los acreedores, él pagara a esta empresa a sus acreedores, no podría esta empresa, sociedad anónima, entregar ningún reparto de utilidades a sus acreedores. Nuevamente, porque a fin de asegurar el acuerdo y además asegurar el pago del crédito, yo no podría justificar, incluso en una sociedad anónima, que yo haga reparto de utilidades si yo estoy argumentando que mi negocio es viable, pero que se encuentra en un aprieto económico y no le pago a mis acreedores de este acuerdo de reorganización judicial. Por esa razón se establece esta prohibición de reparto. La prohibición de reparto vendría a ser como la contramano de la protección financiera concursal. Entonces, es la forma en que establece la ley, regulado en el artículo 67 de la ley, donde lo que se busca es proteger entonces este interés del crédito y a la vez asegurar que al momento de buscar el acuerdo en la Junta Constitutiva, los acreedores lleguen a este acuerdo sabiendo que quizá van a esperar 1 año en el pago de la obligación que podían cobrar al día de hoy, pero durante este tiempo la empresa solo se va a dedicar a mantener el giro de esta empresa y a la vez pagar el 100% de lo que debe. Incluso ni siquiera lo fija el artículo 67 al 100% no se refiere exclusivamente al plazo fijado en el acuerdo, que en el acuerdo que nosotros revisamos pedía 1 año de plazo, sino que habla de haber pagado el 100% del acuerdo. Entonces eso puede ocurrir no solamente en el año, porque puede ocurrir que por alguna razón el acuerdo se atrase, etcétera, ¿no? Sobre todo en el momento que nosotros nos encontramos ahora de como inestabilidad económica derivada del COVID. Aparte, existe la posibilidad, y es algo que nosotros no hemos conversado, o puede que se los haya mencionado, que en los acuerdos de reorganización yo puedo establecer una cláusula arbitral. ¿Ustedes saben lo que es una cláusula arbitral? Debieran saberlo. Somete competencia ante un juez árbitro en caso de conflicto. En caso de conflicto, ¿no? Y es como una especie de justicia privada, ¿no? Donde yo como soluciono ciertos conflictos con este juez árbitro. En los procedimientos de reorganización, en cualquiera de las clases o categorías de este acuerdo de reorganización judicial, yo puedo estipular una cláusula arbitral y en cuyo caso las diferencias que se pudieran producir entre el deudor o uno o más de sus acreedores o las diferencias que se puedan producir entre acreedores, que es lo que yo les mencionaba en este procedimiento, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del acuerdo, se van a someter a arbitraje. Este será obligatorio para todos los acreedores a los que este acuerdo de reorganización les sea válido o sea impuesto. Si el árbitro declara la terminación por incumplimiento del acuerdo, se va a remitir de inmediato este expediente al tribunal
competente para que éste dicte resolución de liquidación en conformidad a la ley, el artículo 68. Es decir, puede ocurrir que yo dentro de un acuerdo de reorganización proponga o incluya una cláusula arbitral para poder definir estas diferencias que se produzcan entre el deudor, los acreedores, entre los acreedores entre sí, pero específicamente la cláusula arbitral se va a referir a la aplicación, interpretación, cumplimiento, tramitación o declaración de incumplimiento del acuerdo. Si este juez árbitro, esta jueza árbitra, considera que nos encontramos ante un incumplimiento del acuerdo, entonces, en virtud de lo que nosotros hemos revisado, esta también es otra de las formas en que termina el procedimiento de reorganización y nosotros pasamos a un procedimiento de liquidación. Como el juez árbitro no es competente para dictar ese tipo de resolución, pero sí puede tomar esa decisión, deriva el expediente que está tramitando de forma arbitral al tribunal para que el tribunal, en conformidad a la ley y a lo que establece el artículo 68, dicte resolución de liquidación, que es otro caso de los que nosotros hablamos de liquidación refleja. Es decir, un procedimiento de reorganización, donde yo buscaba que se reorganizara una empresa viable, pasa a ser liquidada, a procedimiento esta resolución de liquidación. Y ahí muta este procedimiento de reorganización a un procedimiento de liquidación. Ya, otra cosa que nosotros revisábamos dentro de los ejemplos que vimos la clase pasada, dentro de la resolución que mirábamos, estaba el que se nombrara la interventora y comisión de acreedores, porque dentro del escrito que nosotros vimos de la presentación que hizo la empresa deudora solicita que se nombrara un interventor y una comisión de acreedores. El acuerdo de reorganización judicial debe estipular, y fue lo que nosotros vimos, el nombramiento de un interventor por al menos un año contado desde el acuerdo, el que recaerá en un veedor vigente en la nómina de veedores. El interventor nombrado va a tener las atribuciones, deberes y remuneraciones que el mismo acuerdo determine. Nosotros vimos la forma del interventor. Cuando yo hablo del interventor, y cuando hablábamos en la resolución del interventor, no estamos hablando de un funcionario distinto del veedor. Es decir, nosotros tenemos el veedor que ha sido nombrado, nosotros ya lo conocemos, sabemos cuál es el veedor que está participando, conocemos cuáles son las funciones del veedor. Por otro lado está este interventor. El interventor se escoge o se nombra este interventor de la nómina de veedores que tiene la Superintendencia de Insolvencia y de Emprendimiento, porque recuerden que para ser veedor o veedora, uno debe dar una prueba ante la superintendencia, lo que me posibilita, una vez cumplida con esta obligación, y cumplida también con el dinero que me establece la ley para, como obligación o como garantía de la buen trabajo que yo voy a hacer como veedor, me incluyen en esta lista de veedores que lleva la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento. De esa lista, yo tengo que nombrar a este interventor. Y el interventor se va a ocupar, nosotros veíamos como algunas cosas o temas específicos que establecía el mismo acuerdo, el acuerdo súper acotado con respecto a lo que puede hacer el interventor. Y se refería específicamente con respecto a la venta de ciertos activos, todo lo cual el interventor ni siquiera en el acuerdo que nosotros veíamos podía tomar esta decisión por sí mismo, sino que tenía que hacerlo con esta comisión de acreedores. No sé si lo recuerdan de lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, y en el mismo acuerdo se va a establecer las remuneraciones de este interventor, que por supuesto que va a ganar menos que el veedor. Nosotros veíamos los montos de pago del veedor y que se justificaban dentro de las gestiones que realiza el veedor. Ya, entonces lo que el interventor va a realizar, las atribuciones, en general van a ser determinadas en el mismo acuerdo que nosotros presentamos de reorganización judicial. En su caso, si por alguna razón nosotros no indicáramos cuáles son las atribuciones del interventor en este acuerdo, se entienden de forma general que son las que regula el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, de forma general, si es que yo no regulara cuáles son las atribuciones, que creo que en el acuerdo que nosotros vimos se regulaba cuáles eran sus atribuciones. ¿Y les queda claro hasta ahí lo que hemos visto? Esta distinción entre el veedor y el veedor, el interventor y el veedor, perdón. Sí les queda claro. ¿Y esta junta o esta comisión de acreedores? ¿Se refiere a la comisión de acreedores que se veía en esa resolución? Que yo puedo nombrar en todo procedimiento de reorganización. En todo procedimiento de reorganización, este fue el ejemplo concreto que yo les mencioné, pero en todo acuerdo de reorganización que yo presento como empresa deudora, yo puedo incorporar que se nombre esta especie de interventor del procedimiento y por otra parte que yo tenga una comisión de acreedores. Y esto es algo que yo voluntariamente someto en el acuerdo de reorganización que someto a conocimiento de la Junta de Acreedores.
Lo puedo hacer, no es exigencia. Eso va a permitir que los acreedores privilegiados acuerden con los balistas que lleguen a un acuerdo óptimo. Se busque llegar a algún acuerdo. No, sí, es para buscar llegar a un acuerdo óptimo y dentro de todo para tratar de hacer más atractivo el acuerdo de la organización judicial para todos los acreedores, yo creo, para eso se crea, y además también para darle la seguridad al procedimiento de entender de cómo van a participar los acreedores, aparte de la Junta, aparte de las reuniones que tienen con el veedor, directamente la decisión que se va a tomar en este acuerdo de reorganización, entendiendo que no es de su agrado participar en este acuerdo. Y me pregunta, porque al que le contestaba no era a Clemente, y ahí me anduve confundiendo, porque Clemente me escribió, ¿el interventor es obligatorio y la comisión voluntario? ¿El nombramiento obligatorio? No. Tanto el interventor como la comisión no son de carácter obligatorio. Yo no tengo la obligación de incluirlos en el acuerdo. Lo puedo incluir si a mí me parece que es una buena garantía para buscar el acuerdo de mis acreedores, porque recuerden que la decisión de someterse a un procedimiento de reorganización inicialmente es de la empresa deudora, pero entendiendo esta noción, esta voluntariedad que yo hago al principio, el poder continuar con el procedimiento de reorganización depende esencialmente de los acreedores también, de contar con los quórum mínimos, que en muchos casos son hasta de 3/4, de apoyo de los acreedores. Y cuando hablo de acreedores no me refiero solo al número de acreedores, sino que me refiero al valor que tiene cada crédito. Porque cuando ustedes miraban, cuando nosotros revisamos escritos donde veíamos cómo se verificaban créditos, nosotros podemos ver que, no sé, un acreedor puede por sí mismo significar un 30% del pasivo. Entonces, a veces puede ser, basta con contar con el apoyo de 2 acreedores, porque esos 2 acreedores representan un 60% del pasivo que yo debo como empresa. En el caso del ejemplo que nosotros vimos, nosotros podíamos ver que eran 2 instituciones bancarias que casi tenían el 60% de las deudas que tenía esta empresa gigante que nosotros estábamos revisando. Entonces, no es obligatorio que yo tenga un interventor, no es obligatorio que yo tenga esta comisión de acreedores, pero yo, para hacer más atractivo mi acuerdo y para mostrar un principio de buena fe y que van a participar directamente los acreedores en este acuerdo de reorganización que ya les es desagradable en la esencia misma del procedimiento, yo creo este interventor para que vean, así como, miren, no solamente va a estar siendo manejado técnicamente por el veedor, sino que además tenemos a este interventor que se va a ocupar de temas contables durante el procedimiento y aparte las decisiones que tome este interventor, que también es un veedor de esta lista de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, aparte tengo la comisión de acreedores. Es como una de las ventajas si yo le doy un acuerdo para tratar de que los acreedores estén de acuerdo con algo que naturalmente no van a estar. Yo les decía que siempre los acreedores lo que van a buscar, pero de la esencia de todo procedimiento concursal, es salirse del procedimiento concursal y es que se les pague directamente, ojalá en un juicio ejecutivo, y vender hasta el último bien del deudor o de la empresa deudora, porque no les importa la mantención del negocio. Salvo casos excepcionales como el que revisábamos de Corona, o si nosotros modificáramos nuestra forma de pensar y nosotros estableciéramos una protección desde el derecho concursal o desde el derecho privado para las empresas pequeñitas, sobre todo, para la continuidad del giro, y ya no sea solo una decisión conjunta de los acreedores con el veedor que participa en esta decisión, sino que realmente hay una garantía y protección de los capitales más pequeños y de los negocios más pequeñitos, que a todo esto en el proyecto original de la ley 20.720 sí se incluyó, porque de hecho el principio, el fundamento de la ley 20.720 fueron específicamente los emprendedores, y cuando nosotros hablamos de la figura del emprendedor y la emprendedora, no estamos hablando de los grandes capitales, sino que estamos hablando de la empresa más pequeñita, que yo les indicaba que existía como todo un estudio cuando se presentó la ley 20.720 de que la gran mayoría de las empresas que existían hasta ese momento, es decir, al 2014, habían pasado por 2 o 3 fracasos anteriores, hasta que ellos lograron un negocio que era como certeramente bueno. Entonces, de eso, dentro de las modificaciones que se le hizo en el Parlamento en cuanto a las objeciones que se le hizo, nuevamente se buscó la garantía de los acreedores por sobre el principio de protección de los deudores, que generó que ahora tengamos que hacer una modificación legislativa, como les digo, dentro del panorama político que nosotros nos encontramos hoy en día,